Hermanos, ¿cómo están en esta mañana? Podemos decir que estamos bien, alegres, contentos. Creo que algo importante que hemos aprendido, aquellos que le servimos al Señor, que indistintamente las circunstancias en las cuales podamos estar viviendo, siempre podemos decir, estamos bien, gracias al Señor, ¿verdad? Cuando estoy en este lugar, o mejor dicho, estamos visitando iglesias en América Latina, siempre doy gracias al Señor el que ustedes puedan estar acá con la libertad de poder reunirnos y de poder cantar y alabar al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque hay contextos en donde es difícil el poderse reunir para adorar y alabar al Señor. Es posible que en estos momentos hay lugares en el mundo donde se reúnen los seguidores de Jesús, pero de una forma escondida, y también no pueden alzar su voz para cantar con libertad, sino que cantan en silencio, pero sus corazones rebosan de gozo adorando al Señor. ¿Y por qué digo esto? Porque cuando nosotros vemos que todavía tenemos esa libertad de poder reunirnos y de poder cantar al Señor, pues nos damos cuenta que hay muchas personas que no lo están haciendo. Si usted ve esta mañana los que estamos reunidos, los espacios que hay todavía disponibles, igual forma estuvieron en la mañana el otro grupo. Pero fíjense que analizando nosotros la realidad de lo que se está viviendo, es que estamos hablando sobre la importancia de ser verdaderos discípulos. ¿Por qué digo eso? Porque estamos viendo en los momentos en los cuales vive la iglesia, que estamos viviendo una rutina en la cual casi todos caemos en eso, de que venimos y nos congregamos, y nos vemos quizás el miércoles, y quizás nos vemos otra vez el domingo, para aquellos que solamente vienen domingo. No está mal, pero lo importante es que vivimos solamente la experiencia de podernos reunir y congregar en este lugar, pero no estamos viviendo la experiencia de que en donde trabajamos, donde vivimos, en donde estudiamos, poder transmitir el amor de Jesús. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque el tema que quiero tratar con ustedes esta mañana es el movimiento y multiplicación de discípulos. ¿Por qué hablamos de un movimiento? Movimiento comienza una persona, se une otras, o dos o tres, y comienzan a avanzar hacia esa visión. Esos son movimientos. Y en la historia podemos encontrar diferentes movimientos que fueron contagiándose y siguieron avanzando. Una de los mejores movimientos que vemos a la luz de la Biblia fueron cuando Jesús toma a sus discípulos y comienza a prepararlos para crear un movimiento. Yo recuerdo siempre ese momento y me encanta leer cuando el Señor Jesús se tomó toda una noche para orar y pedir dirección al Señor para el siguiente día, entre todos sus discípulos, escoger 12 personas. Y esas 12 personas las prepara para la tarea que venía. Si el Señor Jesús nos dio ese ejemplo, esa es la importancia ahora que estamos hablando sobre crear movimientos y multiplicación, pero ¿de qué? De discípulos. Porque cada uno de nosotros venimos a ser discípulos de Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo? Y eso lo vamos a ver esta mañana en este tema. ¿Por qué hablo acerca de movimiento y multiplicación? Porque hemos estado
analizando la iglesia en América Latina, y eso no solamente mi persona, sino hay muchos más que nos hemos estado reuniendo para evaluar cómo está la iglesia en América Latina, y están considerando de que el movimiento cristiano está menguando porque se está creando una religión. ¿Qué significa eso? Que las personas se están adaptando y acostumbrando nada más a cumplir con su culto, ya sea en la semana o ya sea el fin de semana, y nos vamos tranquilamente. Entonces, cuando hablamos de un movimiento, no solamente es cuando nos reunimos acá, sino qué vamos a hacer cada uno de nosotros para podernos multiplicar. Y por eso estamos hablando de movimientos y multiplicación de discípulos. Bíblicamente encontramos en Hechos, que leímos hace un momento con nuestro hermano que leyó la palabra, encontramos que cuando estaban en Jerusalén, dice que subieron al al aposento alto, donde moraba Pedro, Jacob, ahí estaban todos los discípulos. Versículo 14, todos estos que hacían, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, con María, la madre de Jesús y sus hermanos. Y aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y aquí vemos un número. ¿Cuántos habían? 120 en número. 120 personas que estaban reunidas ahí con los apóstoles, con las mujeres, con María, la madre de Jesús, estaban orando unánimes. Y como en esa reunión llega la presencia de Dios a través del Espíritu Santo para otorgarles un poder, una autoridad para hablar de las maravillas de Dios. Si usted ve el contexto de la palabra, se dará cuenta que la visita que Dios hace a su grupo, o sea, ese grupo de 120 personas, era con un solo propósito, de que ellos comenzaran a multiplicarse. Y usted sigue leyendo, porque no voy a traer todos los versos, pero pasamos al capítulo 2, que leímos también, y el 41, solo para poder reducir el tiempo, dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día, ¿cuántas personas? 3,000 personas. Cuando vemos eso, hermanos, podemos pensar qué estaba sucediendo en el contexto del inicio de la iglesia de Jesús. ¿Qué estaba sucediendo? Y a veces pensamos, se lo digo honestamente, porque a veces cuando trabajamos en contextos difíciles, uno de los pretextos que siempre ponemos es que es tan difícil, la gente es muy mala, es muy peligrosa. Pero veamos el contexto de la iglesia, que viviendo en Jerusalén, porque eso está sucediendo en Jerusalén, ya había una presión de parte del imperio para todos aquellos que estaban siguiendo a ese tal Mesías. Entonces, en medio de esa situación, se está dando una multiplicación espontánea de discípulos. Entonces, la pregunta es, si eso ha sucedido, ¿será que puede suceder en nuestros tiempos? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Pero todo eso dependerá de nosotros. Un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro o que sigue estudios en una escuela. Esto es de un diccionario. Persona que sigue, defiende las ideas, doctrinas y métodos de un maestro. Entonces, si nosotros somos discípulos de Jesús, ¿quién es nuestro maestro? Es Jesús. A Él seguimos. A Él le obedecemos. Y lo que Él nos enseñó, que ahora tenemos, gracias al Señor, su bendita palabra, es eso lo que hacemos y es lo que vivimos. Pero ¿qué está sucediendo? Una de las razones, y no traje esa estadística, pero se ha comprobado que en nuestras iglesias en América Latina, muchas de las personas que se congregan en las iglesias no conocen de la palabra. Eso es alarmante.
¿Por qué? Porque estamos acostumbrados nada más a venirnos a sentar y escuchar la predicación, luego nos vamos y ya no volvemos a abrir la Biblia. ¿Cuántos creen que eso es verdad? Y yo le decía al grupo de esta mañana, no he venido a regañarnos, sino que he venido a motivarlos. He venido a que se den cuenta en dónde estamos y para dónde vamos. Porque es una realidad. Estamos careciendo de fundamentos y eso nos hace tambalear en nuestra fe cuando vienen ciertas doctrinas y nos confunden. Entonces, para los que están presentes esta mañana, el objetivo que tengo con ustedes, a la luz de la palabra, es poder estar conscientes y poder creer que nosotros somos discípulos de Jesús. ¿Ok? Entonces, avanzando en esto, el primer movimiento de discípulos que lo vemos en el libro de Hechos fue aproximadamente, inicia con 120 personas. Luego hubieron 3,000 personas. Y dice acá, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Más adelante, o sea, estoy resumiendo parte de los primeros capítulos de Hechos, pero vamos viendo una multiplicación. Ayer en la tarde enseñaba acerca de esto, que es mejor sumar o multiplicar. ¿Cuántos estuvieron ayer en la tarde? Amén, hay un buen grupo. Pero yo le decía a la iglesia, ¿qué es mejor, sumar o multiplicar? Multiplicar. Y ponía un ejemplo en la pantalla. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 más 2, 10. Esos mismos 2 los pongo con multiplicación y es 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32. Entonces, cuando hablamos de la multiplicación de discípulos, eso significa que si cada uno de los que somos parte de esta congregación nos multiplicamos, ¿cuántos discípulos de Jesús vamos a tener en poco tiempo? Ahora, ¿qué está sucediendo? Y por eso no quiero que me vean así con sus rostros enojados, porque desde aquí los veo. Sino que no estamos discipulando. En otras palabras, no nos multiplicamos. Y no estoy hablando de multiplicación de esta, ¿verdad? Sino que hablo de la multiplicación de que otros conozcan de Jesús. ¿A través de qué? De mi vida. A través de mi testimonio. A través de cómo yo vivo en mi trabajo, en mi vecindario, con mis amigos. ¿Por qué hablo de esto, hermano? Porque por muchos años, y ustedes algunos saben mi historia, he sido pastor, he pastoreado iglesias, pero creo que vivíamos en la misma situación de que esperábamos que la gente entre a la iglesia. Y crecimos con ese modelo de crecimiento donde traigamos más gente a la iglesia y podemos hacer infinidad de actividades atractivas para que la gente venga y crezcamos y construyamos y hagamos. Pero no hemos enseñado a la iglesia a salir a buscar la gente. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque cuando trabajamos entre los musulmanes, no llegamos con la Biblia y les vamos a decir, miren, aquí estamos, nosotros hemos venido para hablarles de la palabra de Dios y que se arrepientan. Ustedes son pecadores, hijos del diablo, ¿verdad? Si no, comenzamos con relación, amistad. Ellos nos observan.
Estaba caminando una vez con mi esposa los primeros meses que íbamos a estudiar el idioma, y yo le decía a mi esposa, porque a mí me dijeron, mire, usted los primeros 2 años que van a estar en este país es para aprender el idioma, la cultura y la religión. Así es que enfóquense en eso. Ya con idioma van a tener la habilidad de hablarle a las personas acerca de Jesús. Y yo le decía a mi esposa, mientras estamos estudiando el idioma, creo que podemos reflejar el amor de Jesús. En el contexto de los pueblos musulmanes, si ustedes han escuchado, han visto que el hombre va adelante y la mujer va detrás. ¿Ok? En el barrio, en la colonia donde vivíamos, yo tomaba a mi esposa de la mano y salíamos de la mano. ¿Y sabe qué sucedía? Entre las ventanas de los apartamentos donde íbamos pasando, abrían las cortinas, eran las mujeres observando a esa pareja que de dónde habrá salido. Qué raro se ven, ¿verdad? Porque no es cultura, el hombre adelante y la mujer detrás. Y nosotros tomados de la mano con mi esposa, y me decía mi esposa, ¿estás viendo? Y nosotros íbamos y orando a la misma vez, Señor, aquí estamos. Porque me enseñaron algo cuando nosotros llegamos a ese país. Desde el momento que ustedes ponen un pie en esta tierra, ustedes son luz y sal. Tomados de la mano, la mayoría de las mujeres observándonos, que íbamos caminando de la mano. ¿Sabe que eso fue un testimonio? Porque cuando ya aprendimos el idioma, hubieron varias mujeres vecinas, que ya mi esposa se hicieron amigas, y la primera pregunta que le hicieron, oye, ¿se ve que tu esposo te ama? Y ella le dijo, mi esposa, ¿por qué? Porque los hemos observado siempre que ustedes caminan de la mano juntos. Entonces, ahí era un momento en donde mi esposa podía testificarles el por qué. ¿Sabe que eso lo llevó a que la señora o la mujer hablara con su esposo? Y le decía, mira, aquí hay unos extranjeros que están un poco raros, pero hacen cosas buenas. Y yo recuerdo que uno de ellos, un señor, era un ingeniero, le dice, ¿y qué raro hacen ellos? Es que su esposo siempre toma de la mano a su esposa cuando salen por la calle. Entonces el hombre le dijo, bueno, eso será su cultura, nosotros en eso no nos importa. Resulta que en la relación que tuvo mi esposa con la mujer, un día nos invitó a su casa y nos sentamos con el esposo. Y entonces el esposo me hace la pregunta, este ingeniero, y me dice, oye, ¿por qué tomas de la mano a tu mujer? Y le digo, bueno, es una muestra de amor, una muestra de cariño, porque en mi libro me enseñan que hombre y mujer es lo mismo delante de Dios. Entonces ese hombre me dice, eso yo nunca lo había escuchado. ¿Eso está en tu libro? Sí. ¿Me pudieses enseñar eso? La siguiente reunión llegué con una Biblia en árabe y lo llevé allá cuando dice, hombres, amad a vuestras mujeres. Conocen esos versículos, ¿verdad? ¿Los practican acá los esposos aquí en El Salvador? ¿Sí? ¿Mujeres? Amén. Hay otras que dicen, más o menos. Bueno, eso es otro rollo, ¿verdad? Pero ahí no me meto. Yo lo que quiero decirles es que fue una forma como dimos testimonio. Ahora, ¿por qué hablo de estos testimonios que nosotros vivimos en estos contextos? Porque cuando nosotros volvemos aquí a América, nos hemos establecido en México y nos hemos dado cuenta que la gente quiere ver diferencia en nosotros los cristianos. Hacemos lo mismo, a la fecha con mi esposa nos tomamos de la mano, y en la colonia donde vivimos, mi esposa se hace amiga de las mujeres y le dice, como dicen en México, qué padre, le dicen, que tu esposo siempre te toma de la mano.
Y le dice a mi esposa, sí, es una muestra de aprecio, de amor. Y le dice una mujer, ojalá que fuera mi marido así. Usted sabe que el machismo existe en todos lados, ¿no? Mi esposa les ha dado un discipulado a las mujeres, y eso nos relacionó con los hombres. Estoy hablando en la ciudad de Monterrey. Un día hicimos una reunión con los esposos, y las mismas preguntas, como me las hizo ese musulmán. Me dice, oye, como hablan allá en Monterrey, hablan bien regio, ¿verdad? Órale, compadre, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué tomas a tu mujer de la mano? Y yo le digo, bueno, es una muestra de amor. Es que mírame, la mujer siempre me lo pasa diciendo. Así que hoy tengo que cogerla de la mano y ahí la llevo también, ¿ves? Pues qué bueno. Entonces, testimonio, o sea, estoy dando ejemplos porque cómo podemos impactar a otras vidas a través de nuestro testimonio, a través de nuestro ejemplo. Eso significa y es igual a discipular con nuestras vidas. ¿Me están entendiendo, verdad? Porque es importante que entendamos que no solamente tenemos que llegar a la persona y decirle, mira que estás mal, estás pecando, estás haciendo esto, porque somos buenos para acusar, pero sabe que la gente nos señala, dice, para ser como tú eres, mejor me quedo así. No sé si se lo han dicho a usted, pero eso es real. Entonces, cuando hablamos del discipulado, algo estaba sucediendo. Y sabe que algo que me encanta en la multiplicación de discípulos, en el libro de Hechos, hay una parte que dice más adelante, en el capítulo 2, que dice que estaban todos juntos, ¿qué dice la palabra? Unánimes. ¿Y qué más dice? Compartían juntos y no tenían necesidad de nada. Yo a veces me quiero trasladar a vivir ese momento, cómo era esa coinonía, o sea, esa relación que el Espíritu Santo estaba dando en sus discípulos para que otros dijeran, queremos ser como ellos, queremos estar ahí. Y vemos una multiplicación espontánea, rápida. Y en esta historia vemos que habían como 5,000 hombres, sin contar las esposas. Yo le decía esta mañana a la iglesia, ¿cuántas esposas pudieran haber más en ese grupo? Sin contar los niños. Alguien me dijo en la mañana, por unos 8,000 aproximadamente, puede ser, ¿verdad? 8,000 personas. Más que nunca, creyentes llegaron a los pies del Señor, multitudes de hombres y mujeres. Los discípulos fueron incrementando en número, y la palabra de Dios continuó creciendo en el número de discípulos, se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes se volvieron obedientes ¿a qué? A la fe. Hago una pregunta. ¿Ustedes, alguien acá, ha podido tener una relación con un sacerdote católico? A mí me gusta hablar con la verdad y con testimonio. La última iglesia que yo estaba pastoreando en Cojutepeque, le dije yo a la iglesia, hermanos, para aquellos que a veces son tan religiosos y que siempre critican, quiero decirles que el domingo, después de estar con ustedes, yo voy a ir a misa. Ese es un ejemplo, no quiero que usted lo haga, porque ese es algo muy personal que el Señor había puesto en mi corazón, ¿verdad? Entonces me fui a misa, a escuchar la misa, y muy bonito la enseñanza del sacerdote que había en esa parroquia. Me fui al frente y lo fui a saludar. Y le digo, padre, yo con mucho respeto, soy el pastor de la iglesia tal. Y me dijo, ya he escuchado de ti. Ya me conoce, ¿verdad? Pues mire, quiero decirle que estoy aquí, me encantan sus enseñanzas, quisiera ser su amigo, en lo que pueda servirle. Y me dijo, excelente. Otro día llegué,
Después que había terminado la misa, llegué con el propósito de invitarlo a comer. Y todavía se sorprendió cuando me llevaron a la sacristía, le llaman, ¿verdad? Donde él tiene su oficina. Me llevaron a la sacristía y pasé adelante. Bienvenido, pastor. Me dijo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien. ¿Sabe? Vengo a invitarlo a que vayamos a almorzar. Y se queda así asustado. ¿Cómo? Sí, que vayamos a almorzar. Excelente, me dijo. ¿Dónde vamos? Pues usted escoja y yo lo invito. Y nos fuimos. Y allá estábamos los dos conversando. ¿Sabe? Que nos hicimos amigos. Él le enseñaba a la gente en la misa, decía, esos hermanos de esa iglesia, y ya mencionaba, ¿verdad? Mencionaba los hermanos de esa iglesia, tengan cuidado, no les crean sus mentiras. Y cuando nos hicimos amigos, él mismo me confesó llorando y me dice, quiero pedirte perdón. ¿Por qué? Porque yo he estado tratando de inducir a la gente que no los escuchen a ustedes. Yo ya sabía, por eso estaba relacionándome, ¿no? No hay problema. Tú sabes que Jesús nos ha enseñado a perdonar y amarnos. ¿Y tú? Se supone que enseñas acerca de Jesús, ¿sí? Seguimos la amistad. Llegó el momento de la verdad. Un día nos sentamos, me llama, me dice, oye, necesito hablar contigo. Me voy a la sacristía, van a disculpar que a veces me olvida el español también. Nos sentamos y empezó a llorar. Y yo dije, ¿qué habrá pasado? Y me dice, pastor, quiero decirte algo. Tengo a una muchacha embarazada. La iglesia ya lo supo. El obispado le llaman, ¿verdad? El liderazgo acá en San Salvador, sí. Arzobispado, perdón. El arzobispo ya lo sabe. Así es que me van a sacar. Y le digo, oye, ¿y cuál es el problema? Yo buscando la forma de animarlo, ¿cuál es el problema? Jesús te ama. Jesús te perdona. Simplemente entrega tu vida a Él. Busca a esa chica, cásate con ella y sirves al Señor. ¿Sabe que ese hombre lloraba de alegría? Me decía, eres la única persona que me ha venido a dar aliento. Lo abracé, lloramos juntos. Ese hombre deja la iglesia, se casa y ahora está en un país sirviendo al Señor como pastor. ¿Por qué hablo con esto, hermano? Porque nosotros hemos caído en muchos errores y señalamos y criticamos y nos creemos tan santos, pero no estamos viviendo una vida de un verdadero discípulo. Por eso es que no estamos impactando. Por eso es que la gente no nos cree ya. Fíjense que la gente anda en iglesia tras iglesia buscando dónde encontrar algo. He escuchado personas que vienen a las iglesias, se sientan y nadie los saluda. Nadie se acerca a ellos. Yo hago una pregunta esta mañana, ¿cuántas personas hay aquí que son nuevas? Levanten la mano, o sea que es primera vez que han venido. Solo vean. ¿Cuántas personas tienen como 6 meses de ser cristiano? Que acaba de conocer a Jesús hace 6 meses. Levanten la mano, 6 meses. 1 año. 2 años. 3 años. Amén. De 3 para allá ya no levanten la mano, porque ya sé que de ahí para allá están. ¿Qué ha pasado durante estos años en nuestras vidas, hermano? ¿Qué hemos hecho para Jesús durante estos años? Y discúlpeme, yo no quiero ofenderles, pero a veces creemos que con dar trataditos, con dar algunas cosas y que Dios te bendiga y que estamos haciendo algo. Sí, gracias al Señor, pero se trata de transferencia de vida, de que la gente vea quién soy, que la gente confíe en mí, que me cuente sus problemas. Hermanos, sepamos escuchar a las personas. Miren, nosotros
Yo tengo un equipo en Monterrey que es mi equipo de fronteras, tenemos nuestra oficina, y sabe que la gente llega a unirse a nosotros porque les escuchamos, les amamos, les apreciamos, y ellos nos vienen contando sus historias por qué se han ido de las iglesias, y le digo que no se trata de que te vayas de la iglesia, y cómo no me voy a ir si ahí hay hipocresía, ahí hay rencor, ahí entre ellos mismos se odian, se sientan separados, unos escondidos por allá. O sea, ¿esa es la iglesia de Jesús? Yo le hago una pregunta, ¿nos sentimos bien viviendo así? ¿Cómo vamos a impactar a la gente si nosotros mismos no nos amamos, hermano? Hay tanto rencor en nuestros corazones. Y lo digo esto, hermano, porque he sido pastor. Imagínense yo en una iglesia pastoreando y yo sin saber, estaba el hombre ahí y las dos mujeres en el culto. Yo sin saberlo. Cuando un día, no sé, algo me dice mi esposa, necesitamos platicar con una hermana que nos está buscando, y resulta que la hermana viene, es la esposa, y me dice, hermano, yo ya no soporto, yo me voy de la iglesia. ¿Y por qué, hermana? Es que mi marido viene aquí y allá está la amante al otro lado. O sea, no estoy en contra que puedan estar acá, pero no estamos siendo transformados, hermano. Y eso se está metiendo en nuestras iglesias, y eso cada vez, porque lo digo, porque yo estoy en México, viviendo ahí, trabajando con las iglesias, con mi esposa estamos tratando estos problemas. No somos pastores en este momento, pero donde estamos yendo la gente nos busca y quiere aprender más de esto. Y yo decía esta mañana, ¿verdad? No es mi propósito ofenderlos, porque a veces veo los rostros así que están un poco molestos, pero mi objetivo es animarlos, ayudarlos a entender dónde estamos. Porque muchas veces necesitamos escuchar las verdades, hermano. Usted sabe que uno de los errores que tenemos es que cuando nos dicen nuestras verdades, no nos gusta. Yo estaba tomando un curso de liderazgo hace años con Marcos Witt. ¿Se acuerdan que él tenía ese programa de entrenamiento que se llamaba Lidere? Yo lo tomé hace años. Y en una ocasión, de las enseñanzas que Marcos Witt nos dio, él decía, nosotros los líderes, y hablaba de los pastores, a veces cometemos errores que se pagan caro. Y él decía que en un equipo siempre va a haber una persona que nos está diciendo la verdad. Y él se ponía como líder, él nos contaba su historia. Le decía, mira, eso no es así, caminemos para allá, hagamos esto. Y dice él que la reacción que primero tenemos nosotros es que a esta persona me molesta, siempre me está diciendo las cosas, así que lo primero que hago es, le vuelo la cabeza. ¿Qué error más grande? Decía él, que esa persona es la que verdaderamente está queriendo trabajar conmigo, sinceramente me dice las verdades, y yo lo tengo como enemigo, y los otros son como robots. ¿Qué significa? Hagamos esto, allá van. Hagamos para acá, allá van. Pero aquel que dice, no, veamos esto, mire, yo creo que esto es así. No, hermano, a ese lo eliminamos. ¿Qué pasa cuando en la iglesia hay un hermano que le conoce a usted, se acerca y le dice, mira, ¿cómo vas? No, pues ahí andábamos. No, pero deja ese marido que tienes. Ay, tú, ¿por qué me vienes a decir esas cosas? ¿Qué hace la hermanita? Se molesta y mejor se va. Y se van a ir a otra iglesia donde nadie los conozca. Entonces, eso está pasando, hermano. ¿Por qué estoy hablando de estos temas? Y discúlpenme, como les dije, no es mi propósito ofenderlos, pero animarlos y entender qué es lo que sucede cuando somos verdaderos discípulos. Un movimiento de discípulos no es simplemente la adición de personas a las iglesias existentes. Más que eso, es la multiplicación explosiva de creyentes e iglesias a través de la atracción que el Espíritu Santo ejerce sobre muchos, atrayéndolos a la palabra. Por muchos años hemos estado siempre trayendo a la gente para adentro. En el curso de perspectiva hay una sección que me encanta porque eso se le llama la fuerza centrífuga y la fuerza centrípeta. ¿Han escuchado esas dos palabras? ¿Ok?
Usted sabe que cuando usted va a la máquina, a la lavadora, dice centrifugado. Es de adentro hacia afuera. La iglesia tiene que ser centrífuga, de adentro hacia afuera. ¿Están de acuerdo? No los veo tan convencidos, hermano. Pero hemos creído que es centrípeta, la iglesia es de afuera para adentro. Y creamos ciertas actividades para que la gente entre y se entretiene. Yo les decía que pasamos esa experiencia como pastores allá en Cojutepeque, y yo le dije un día a los hermanos para ver si crecíamos: vamos a hacer panes con pollos todos los domingos y los vamos a regalar. Se llenaba la iglesia, hermano. No sé de dónde salía gente, pero ahí estaban. Terminando el culto, iban a hacer las filas para panes con pollo. Sí, hermano, yo lo hice. Por eso le pedí perdón al Señor. Pero un día me dijo el Señor: no es eso. No es eso lo que quiero. Dejamos de dar panes con pollo, hermano. ¿Qué sucedió? Ya la gente ya no llegó. Entonces, cuando hablamos de movimientos de discípulos, es cómo vamos a hacer una multiplicación explosiva de creyentes e iglesia. Cuando surge un movimiento de discípulos, surge una iglesia. Amén. Queremos una multiplicación de iglesias. Para eso necesitamos una multiplicación de discípulos. ¿Y quiénes van a ser más discípulos? ¿Quiénes? Nosotros, diga. No el pastor, no el diácono, sino que cada uno de nosotros. Ayer hice esta pregunta, para los que estuvieron ayer la escucharon. En su tiempo de vida de creyente, ¿cuántas personas usted ha discipulado? En su vida de creyente, ¿cuántas personas usted ha discipulado? Seamos sinceros. Usted sabe que usted conoce su vida, el Señor la conoce, y a Él no le podemos engañar. Yo ayer daba mi testimonio, a mí me prepararon desde que conocí a Jesús a ser discípulos. Daba clases como maestro de música en un colegio católico. Mis 16 compañeros maestros, me hice relación con ellos, amigos, un cafecito, escucharlos. Y hermanos, de los 16, la mitad conoció a Jesús, y dentro de esos maestros hay 3 pastores. El viernes, jueves y viernes falleció uno de ellos, pastor en San Rafael Cedro. De esos maestros que tuve ahí y que ellos pudieron ver el amor de Jesús. Nunca los tomé con la Biblia y a condenarlos, sino relación, amistad, para que ellos vieran verdaderamente quién era, y al momento de hablar con ellos pudiesen conocer a Jesús. Un movimiento de discípulos no es el resultado de grandes mega iglesias creciendo sostenidamente. Es la multiplicación de iglesias en casa, que aún permiten el crecimiento de más iglesias en casa. Yo le decía al grupo esta mañana, nosotros estamos trabajando con un movimiento de discípulos en Monterrey. La iglesia como tal, nos reunimos solamente el domingo. Día de semana no hay actividad. Se está rentando un local, no se piensa comprar ni construir. El dinero que se recauda es para invertir en el reino. El día de semana tenemos líderes que en sus colonias o en sus barrios reúnen a un grupo de personas para estudiar la palabra. ¿Y a quiénes buscamos? Una de las cosas que estamos haciendo, y es una directriz que dispusimos el liderazgo: no reciclemos cristianos de otras iglesias. Entonces, las personas que se establecen en sus colonias, lo primero que hacen es buscar quienes no han tenido una conexión con una iglesia, que no saben nada de la Biblia, y esas son las personas que se invitan. ¿Y cómo inicia el grupo? Les invitamos a comer. Y sabe que en Monterrey el contexto es de la carne asada. ¿Qué hacen los hermanos? Les invitan a las personas que vengan. Vamos a tener, cuando usted le dice carne asada, la gente llega.
¿sí? Y ahí se relaciona uno, platicamos, nos hacemos amigos, seguimos la amistad. Allá la próxima semana dice, no, yo pongo mi casa para que nos volvamos a reunir, traigan la carne, yo pongo el carbón, porque los asadores habidos y por haber, hermano. Hay unos que ahora son bien bonitos que hasta lo hacen con rueditas y uno los traslada. Y ahí se pone la carne asada, la horchata que no falta, ¿verdad? Y la Coca-Cola y hacemos amistad. Y luego viene el discipulado. ¿Y qué le enseñamos? La Biblia. Historias. Que traigan sus Biblias. Compartamos la historia. ¿Qué dice esa historia para ti? ¿Qué te está diciendo el Señor a ti? ¿Qué vas a practicar esta semana? ¿Con quién lo vas a compartir? Hermano, no por jactancia, pero en 3 años que tenemos de estar apoyando este movimiento, los domingos tenemos ya 3 reuniones. 10:30, 12:30 y 2 de la tarde. Andamos por 400 a 500 personas por reunión. Y solo el domingo, día de semana, no hay más actividad. Porque todo el crecimiento lo estamos haciendo, ¿en dónde? En casas. Está llegando gente a que les enseñemos qué es. Yo le decía, pues tan sencillo, vayámonos a la Biblia, ahí está. ¿Cuántos conocen del movimiento de la iglesia Elim? ¿Cuántos conocieron el movimiento, hermano? ¿Cómo creció la iglesia Elim, hermana? ¿Cómo? En casas. ¿Sabe que Elim? Yo conocí un poquito de ellos. ¿Dónde se reunían? En casas. Y tenían unos autobuses, ¿verdad? Que pasaban por las colonias recogiendo esos grupos para traerlos a la iglesia principal, por decirlo así. O sea, hermano, el modelo bíblico está acá. Lo que necesitamos en estos tiempos es volver a ellos. Pero no es responsable nada más del liderazgo y de los pastores. Es responsabilidad de nosotros también, hermano. ¿Están de acuerdo? Hoy sí ya están siendo más convencidos. Poquito a poquito, hermano. Pero, hermano, mire, yo le decía al grupo esta mañana, la iglesia que nos recibió en Monterrey, la primera iglesia, estuvimos enseñando sobre estas cosas. Nosotros íbamos a iniciar el equipo de fronteras, esa era nuestra misión, pero queríamos estar involucrados en la iglesia. Y donde hicimos el primer proyecto fue con los maestros de la escuela infantil, la escuela bíblica dominical. Preparamos a los maestros para que ellos se multiplicaran con los niños. ¿Cuál era la tarea? Que no el maestro solo viniera a dar clases el domingo, sino que día de semana visitar a los niños. Y que el día domingo trajera más niños. Llegamos a tener 80 hasta 100 niños los domingos, menos la gente adulta que teníamos en la iglesia, que andaba por unos 60, así como este grupo que está esta mañana. Pero los niños empezaron a crecer y luego fuimos por los jóvenes. ¿Sabe que los jóvenes, yo hablé con el pastor y el pastor, los jóvenes necesitan otro ambiente? Y tratamos de llevarlos a un contexto donde ellos crecieran juntos y enseñarles la palabra. Llegamos a crecer en el primer año cerca de 100 jóvenes. Y cuando íbamos avanzando y queríamos comenzar a hacer eso con la iglesia adulta, y me permitieron enseñar, ¿sabe qué sucedió? La iglesia se enojó. Y le dijeron al pastor, en una reunión de diáconos y de liderazgo me invitaron, y ¿sabe qué me dijeron? Pastor, usted está despedido. Ya no es bien recibido en esta iglesia. Me echaron, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque cuando les hablamos con la verdad a nadie le gusta. Y yo trato, hermano, no decirles hagan esto, sino que veamos la palabra. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Qué es lo que nos está enseñando la palabra? Y nosotros, hermanos, hemos nacido de nuevo. Somos representantes del reino de Dios. Somos sus discípulos, pero no solo para estar aquí sentaditos, gozándonos, disfrutando, sino que nos multipliquemos. ¿Están de acuerdo? Amén.
El movimiento de discípulos no es generalmente el resultado de religiosos altamente profesionales hablando a las masas. Es más el fruto del Espíritu Santo simple, frecuentemente de personas poco educadas como los 12 apóstoles, pero que han estado ¿con quién? Con Jesús. Hermano, mira, a veces creemos que necesitamos prepararnos en tantas cosas. Y yo lo voy a decir con mucho respeto acá, no estoy en contra a veces de la preparación, porque yo también tengo mi preparación teológica, pero a veces añoramos más preparación, PhD en divinidades, PhD en no sé qué cosa, y licenciatura, y todo eso, andamos buscando tantas cosas, que al final no hacemos nada por Jesús. Duele decirlo, yo lo reconozco también, que muchos de los líderes no están haciendo discípulos. Es alarmante. Cuando ellos deberían dar el buen ejemplo. Entonces, si el liderazgo no lo está haciendo, entonces ¿cómo vamos a encontrar a la iglesia que lo haga? Decía un hermano que una vez hablábamos sobre el movimiento de discípulos, estando allá al otro lado del mundo, viviendo en el mundo árabe, decía: el crecimiento y la multiplicación de la iglesia en estos tiempos es a través de la iglesia. O sea, las mismas personas como ustedes, hermanos, ¿cómo se pueden multiplicar? Mire, yo tengo a mis hijos, voy a poner el ejemplo de mis hijos. Ellos crecieron allá, en los países árabes. Tienen una habilidad, porque cuando crecen en el campo, tienen una habilidad. Hablan 4 idiomas: su español, francés, inglés y árabe. Uno de ellos, el mayor, actualmente tiene 21 años, está como diseñador gráfico en una empresa grande en Monterrey que diseña los camiones de Oxxo, diseña los aviones de la empresa Viva Aerobús. Tiene una cantidad de empresas que le trabajan. Mi hijo allí trabaja muy bien, pero sabe, allí reúne a sus compañeros a la hora de la comida, o sea, del almuerzo, y les dice: vamos a hablar acerca de Jesús. Y sabe que los demás compañeros que no tienen ningún contexto de iglesia y nada, dice: oye, qué padre, enséñanos acerca de Jesús. Y los está discipulando. El otro chico de 19 años, que habla también los 4 idiomas, 19 años, y ahorita es gerente de una sala VIP, o sea, de las salas lounge que le llaman, en el aeropuerto de Monterrey. Es gerente de esta sala con 19 años y tiene un personal a cargo. Las 3 salas tiene, la A, la B y la C, porque son 3 terminales en Monterrey. Y sabe que a todos sus compañeros de trabajo los lleva una vez a la semana a comer, y ahí los está discipulando. Sus jefes, o sea, los dueños de la empresa, un día lo llamaron y le dijeron: oye, nos han dicho que tú estás reuniéndote con el personal. ¿Qué les estás enseñando? Estaban preocupados que a ver qué ideología les estaba metiendo a los trabajadores. Y mi hijo simplemente le dijo: les estoy enseñando acerca de Jesús. ¿Que eres cristiano?, le dijeron los dueños. Y mi hijo de 19 años le dijo: no, soy un seguidor de Jesús. ¿Sabe qué le dijeron los dueños? Enséñanos a seguir a Jesús. ¿Por qué pongo estos ejemplos, hermano? Porque de eso se trata. O sea, no solamente ser cristianos y venir cada semana a sentarnos acá y nos vamos para casa y volvemos y salimos y llegamos al 2025, si es que llegamos. Pero ¿qué legado va a dejar usted? ¿A quién va a guiar a Jesús? Eso, hermano, es lo que verdaderamente es ser un discípulo. Un movimiento de discípulos no brota de estructuras altamente reguladas y autoridades poderosas controlando el movimiento. Es una reproducción en forma natural, característica del trabajo del Espíritu Santo, frecuentemente desordenado y fuera de control, o el tipo de control ejercido por las personas. El movimiento de discípulos no es un fenómeno del primer siglo solamente.
Está sucediendo en estos tiempos, hermano. Y lo vemos en el mundo árabe. Cuando nosotros discipulamos a un musulmán que conoce a Jesús, sabe que se multiplica rápidamente. Yo daba testimonio esta mañana también de que uno de los maestros que tuve en el idioma, en la universidad donde asistíamos, Abdenebi, el nombre de él, ya me acordé, Abdenebi. En las primeras clases, él me observaba y un día me invita a un café y nos vamos a sentar y me hace la pregunta, Smahli, ¿anta muslimin? Disculpa, ¿eres musulmán? Y le digo, la. ¿Anta mesihi? ¿Eres cristiano? La. Shnu anta, ¿qué eres? Ana talib al-Yesú al-Mesih. Yo soy un discípulo de Jesús. Entonces él me dice, Heta Anna, o sea, yo también. Y me hace otra pregunta. En árabe me dice, Shnu Yesú al-Mesih. ¿Qué cosas has sufrido por seguir a Jesús? Y yo le dije, bueno, cuando yo conocí a Jesús a los 14, 15 años, estuvimos en el conflicto de una guerra civil, estuve bajo fuego, murieron algunos amigos míos, pero nada más eso, estuve en Irak en medio de la guerra y le conté algo de mi vida, ¿no? ¿Y qué señales tienes en tu cuerpo? Yo le dije, pues, gracias a Dios ninguna. Se quita la camisa, hermano, y me muestra su espalda, cicatrices de los latigazos que le habían dado por ser un seguidor de Jesús. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Cuánto ha sufrido usted por Jesús? ¿O está sufriendo? Hermano, miren, en los tiempos que vamos avanzando, ser un discípulo de Jesús, vamos a entrar a un momento de sufrimiento. Y eso es lo que estamos enseñando ahora, hablamos acerca de la teología del sufrimiento, que casi no se habla en las iglesias. Porque en este momento, en muchos lugares del mundo, ayer mostramos videos, ¿verdad?, del sufrimiento, de aquellos que vienen detrás con sus leyes, como los musulmanes que quieren imponer la sharia en muchos países del mundo, y van detrás del cristianismo, porque para ellos el cristianismo es una amenaza. Entonces van a ir poco a poco presionándonos. Entonces sufrir por Cristo es un privilegio, hermano. Amén. Ahorita podemos decir, pero cuando estamos en el momento, es otra cosa. Un movimiento de discípulos está sucediendo en nuestros días y entre las personas de todos los contextos, y es tan simple y sencillo que solo se necesita dejar que obre, ¿quién? El Espíritu Santo. Hermanos, cuando hablamos de estadísticas en los países musulmanes de la multiplicación de discípulos, no se puede determinar. Es que se están reproduciendo rápidamente, hermano. Uno conoce de Jesús, ¡boom!, lo comparte con su familia, lo comparte con sus amigos y se multiplica, y después siguen para otro lado y siguen para otro lado, como lo que está sucediendo en China. Nosotros tenemos equipos de fronteras en China, y es sorprendente que la parte central de algunos de las ciudades del centro de China hay una cantidad grande de musulmanes. Y allí están multiplicándose los discípulos, seguidores de Jesús, y como les decía, en secreto, pero se está multiplicando. Nosotros todavía tenemos la libertad, hermano. Por lo tanto, tenemos que aprovecharla y enseñar a otros acerca de Jesús. En el momento en que Pablo empezó su primer viaje misionero, ¿cuántas iglesias habían sido plantadas en Jerusalén? Es una pregunta. Cuando Pablo comenzó su primer viaje misionero, ¿cuántas iglesias creen que había en Jerusalén? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas? No sabemos. Cuando escribe a la iglesia de Jerusalén, ¿verdad?, describe a todos los creyentes que habían en la ciudad, pero no había un número determinado. Y vea el trabajo de Pablo en cada viaje haciendo discípulos. ¿Qué tan grande era la primera reunión de creyentes en el libro de Hechos? Ahí vimos que había más de 120, después pasamos a 3,000 personas.
Cuando Pedro y Juan fueron puestos en prisión, la iglesia oraba por ellos, pero muchos vinieron también al conocimiento de Jesús. La red de iglesias en casa tenía una estructura limitada. Estamos hablando de la iglesia en Hechos. 7 hombres que supervisaban la alimentación de las viudas y los pobres. ¿Cómo impactó esto el crecimiento del reino? Conforme crecía el conocimiento de la palabra del Señor, se multiplicaba también el número de los discípulos en Jerusalén. Y aún, ¿qué dice? Muchos sacerdotes llegaron a creer. Esteban fue apedreado. Ustedes conocen la historia de la persecución, que fue uno de los primeros mártires, y siguió la multiplicación. Usted ve acá que dice, los que se habían dispersado iban por todas partes anunciando ¿qué? El evangelio. ¿Sabe que me encanta esta parte de la historia? Cuando uno de los diáconos que había estado en Jerusalén ministrando a los pobres y a las viudas, llamado Felipe, ¿se acuerdan de esa historia? Que Dios lo lleva ¿hacia dónde? Que el Espíritu Santo ¿a dónde lo llevó? A Judea, a Samaria, perdón. Estando allá, el Espíritu Santo le dice, ve y desciende al desierto, porque venía un hombre en un carruaje. ¿Un hombre de dónde era? Etiopía. O sea, imagínense cómo el Señor va moviendo a la iglesia para que su evangelio se vaya extendiendo. Felipe se acerca, le habla al hombre que venía leyendo un rollo, entiende lo que lee, usted ya conoce la historia. ¿Y qué le dijo? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Hermano, usted no sabe cuánta gente está sedienta de la verdad, sedienta de Jesús, y nada más tenemos que estar ahí para explicarles. Pero ¿sabe qué pasa? No conocemos la palabra. Hay poco fundamento. Y cuando dice ahí que la palabra crecía, estamos hablando que nosotros debemos de crecer también. ¿Será que puede suceder un movimiento de discípulos en nuestra iglesia? Es una pregunta, hermano. ¿Creemos que puede haber una multiplicación de discípulos en nuestra iglesia? Hablando aquí de Vista Hermosa. ¿Puede haber una multiplicación? Sí. ¿Y quiénes tienen que participar? ¿Todos? Aquí no hay acepción, hermano, ni porque yo no sé nada de la Biblia, porque yo estoy chiquito, tengo 17 años, no, yo ya estoy viejito, ya no puedo hacer nada. No. Todos podemos participar para que haya una multiplicación de discípulos. Un movimiento de discípulos es necesario para alcanzar a los no alcanzados. Cuando hablamos de los no alcanzados, no me estoy refiriendo a los que están al otro lado del mundo, sino los que están alrededor de nosotros y que no conocen de Jesús, o que no quieren nada con Jesús. ¿Sabe que de este lado en América, la mayoría de personas, o sea, yo creo que toda, ¿verdad?, conoce de Jesús? En una estadística que vi por ahí, decía que acá en El Salvador, una persona ha escuchado más de 20 veces el nombre de Jesús. Y lo han recibido más de 5 veces en su vida. O sea, lo han recibido, después otra vez por allá lo vuelve a recibir, pero no hay una conversión, ¿me entiende? Cada miembro de la iglesia es un discípulo de Jesús, amén. Sí, tú eres un discípulo para que vayas y hagas otro discípulo. ¿Están de acuerdo en eso? Amén. Voy a terminar con este video. Quiero que lo observe, lo vea, y con esto vamos a terminar. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo alienten. El discípulo busca siempre alentar. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la Biblia. El discípulo enseña la Biblia. El creyente espera que oren por él. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente se entrega en parte. El discípulo
entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es todo. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente se conforma con llegar al cielo. El discípulo se esfuerza en ganar almas. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente, pero no todo creyente es discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Qué les parece ese video? ¿Eres creyente o eres discípulo? Usted se conoce. Yo no le conozco. Dios le conoce. Y Él sabe quién es usted. Quiero orar por la iglesia en este momento. Inclinen su rostro un momento y seamos sinceros delante del Señor. ¿Qué es lo que estamos haciendo por Él? ¿Cómo estamos viviendo para Él? Pidámosle perdón al Señor. Jesús, nuevamente gracias por este hermoso tiempo de poder meditar a la luz de tu palabra y meditar en nuestras vidas de qué forma estamos viviendo. Señor, el afán de todos los días nos ha absorbido, nos ha confundido de la verdad del por qué estamos en esta tierra. Yo deseo, Señor Jesús, que hables a tu iglesia aquí reunida, Señor, a los líderes, a los pastores, a los diáconos, a todos aquellos que están involucrados, pero no solamente en las actividades de la iglesia, sino verdaderamente a ser discípulos. Y como la iglesia en general, indistintamente nuestras edades, ¿cómo podemos multiplicarnos? Señor, le pedimos perdón, porque no hemos hecho discípulos, no nos hemos multiplicado. Y Señor, si hay una multiplicación de discípulos, veremos iglesias estableciéndose, Señor, en casas, y cómo ir impactando a la comunidad. Y muchos quizás, Señor, de esas comunidades, de ese surgimiento de iglesias, algunos de ellos, Señor, tú los vas a llamar para que vayan a otros lugares en el mundo a hacer discípulos. Padre, que veamos con tus ojos una visión, Señor, de la cual tú nos diste. Id y haced discípulos. Permite, Señor, que esa palabra, esa orden, podamos cumplirla y obedecerla. Gracias, Señor, por aquellos que están haciendo discípulos. Permite, Señor, que podamos tomar este compromiso. Sé que es un reto, pero también es una bendición, porque para eso ha sido llamada tu iglesia. Gracias por este tiempo, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermana iglesia.